noche estamos comenzando acerca del estudio del libro de Daniel, en la interpretación del libro de Daniel. Ese es básicamente el tema que vamos a estar estudiando por espacio de 10 semanas. Confío que las 10 semanas nos sean suficientes para poder entender, estudiar acerca de este tema. Vamos a establecer muchos principios que nos van a ayudar a entender eventualmente acerca del libro de Daniel y acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, después de regresar del receso de verano, vamos a estar estudiando acerca del libro de Apocalipsis. Ese es el siguiente curso que vamos a estar estudiando. Y posteriormente terminamos el año con otras 10 semanas acerca de la segunda venida de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos esto programado, y si el Señor nos lo permite y Él nos da la vida y la oportunidad, eso es lo que vamos a estar estudiando durante este año. ¿Ven? Así es que el día de hoy o la noche de hoy vamos a estar estudiando acerca del primer tema, la trascendencia del libro de Daniel. O sea, ¿dónde está la importancia del libro de Daniel? Casi siempre cuando se estudia el libro de Daniel, por lo general se estudia en relación al Apocalipsis, por ejemplo, o en relación a la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Daniel escribió este libro no estaba pensando en nada de eso. Y le voy a decir algo, Daniel entendió lo que se le estaba planteando. O sea, no fue que él empezó a escribir y vio las visiones y describió las visiones como él las veía sin entender lo que estaba sucediendo. No fue así. Daniel entendió. La única visión que no entendió fue la última. Esa fue la única que no entendió, pero todas él las entendió. En Ezequiel se dice que Daniel tenía un espíritu de mucha sabiduría, que lo sabía y lo conocía todo. Así es que Daniel, cuando está escribiendo su libro, sabe de lo que está hablando. En más de alguna ocasión Daniel pudo ver, no solamente escuchar, sino que ver en visiones lo que iba a acontecer. Por lo tanto, entonces, si Daniel no sabía acerca de Apocalipsis, si Daniel no sabía acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el libro tiene que ser entendido bajo una unidad sola. Cuando entonces la entendemos como una unidad sola y podemos derivar de ella varios principios, entonces podemos entender la segunda parte o la siguiente parte, que sería el libro de Apocalipsis y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces tenemos que entender, y esto es básico, hermanos, tenemos que entender lo que estamos comenzando, una unidad única. Esto es único. No podemos nosotros relacionarlo con el libro de Apocalipsis, no podemos relacionarlo con el libro o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, los principios que se establecen aquí en virtud del concepto de tiempo hebreo nos van a ayudar a entender el libro de Apocalipsis y nos van a ayudar a entender acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Valga entonces esta introducción, esta aclaración, para poder ver desde ya dónde está la importancia o cuál es la trascendencia del libro. Así que entiendo yo que ustedes ya tienen sus Biblias abiertas en el libro de Daniel, porque vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras. Para las personas que se nos están uniendo esta noche, yo utilizo una versión antigua que difiere un poquito de la versión revisada del 60, que es por lo general la Biblia oficial de la Iglesia Evangélica, cristiana evangélica. Y la razón es porque la versión antigua pues está más apegada, hay un 99% más apegada al relato, la lengua original, y eso pues nos ayuda a poder entender su mensaje directamente. Muy bien, quiero comenzar ahora con una información histórica básica. Algunos de ustedes se les ha entregado material, algunos otros pues no se les ha entregado material, no sabíamos cuánta participación íbamos a tener esta noche. Por lo general así es cuando comenzamos un nuevo curso.
Por eso es importante que tengamos sus nombres, sus registros allá para la próxima semana pues ponerles al tanto con el material. Comenzamos con una información básica. Y el libro de Daniel ha sido escrito en hebreo, y la palabra Daniel aparece escrita de dos formas diferentes. Esos símbolos que ustedes observan en la pantalla y también están en su material, esos símbolos son la forma como se escribe. Aquí está escrito también la forma 1 y la forma 2, y van a notar que la diferencia entre la forma 1 y la forma 2 es un pequeño ángulo. Está encerrado en la gráfica se ve aquí, hay un pequeño angulito, eso es como una comilla. Esa comilla se llama Yod, y a esa era la que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo en Mateo, cuando Él dijo ni una J, traducida al español como J. No estaba hablando de una J, estaba hablando de una Yod, que es la letra más pequeña. ¿Okay? Todas las demás, si ustedes la observan, todo el tamaño de las letras, consonantes por supuesto, son un poco más grandes que la Yod, y esa es la diferencia entre la primera forma y la segunda forma. Si lo leyéramos en la primera forma se lee Daniel. Si lo leemos en la segunda forma se lee Daniel. La Yod se traduce como una I. Entonces la primera forma aparece en Ezequiel capítulo 14 versos 14 y 20, y Ezequiel capítulo 28 versículo 3. Obviamente en el español no se identifica. En el español lo que vamos a leer es Daniel, ¿ya? Porque ya está traducido, pero en la lengua original, en el texto original, en esos textos que acabo de mencionar, va a aparecer la primera forma, es decir, Daniel. En esos pasajes exclusivamente va a aparecer Daniel. En las demás otras, en el libro de Daniel va a aparecer la segunda forma, que es Daniel. Esto en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. En el hebreo se escribe de derecha a izquierda, así es que la primera letra se llama un Dalet. Dalet, Nun, Aleph y Lamed. Esas son las letras que aparecen allí. Y la diferencia, como ya lo dije, pues es el pequeño angulito que es una Yod. Esas son las letras. Para aquellos que quieran tener referencia acerca del alfabeto, en realidad un alefato hebreo se encuentra en el Salmo 119. En algunas Biblias no aparecen los símbolos, pero en el Salmo 119 aparece el abecedario, lo que para nosotros es un abecedario, para ellos es un alefato. Ahí están todas las letras. Muy bien. Así es que tenemos esos datos, y vamos a revisar ahora acerca del significado del nombre. El significado del nombre. La palabra Daniel está escrito aquí en la parte superior de la pizarra. Es una palabra compuesta. Una palabra compuesta por dos palabras y unido por una conjunción. La primera parte, Dan, significa juicio, y la segunda parte, El, significa Dios. ¿Se recuerdan ustedes de Betel? La primera parte, Bet, casa o lugar, El, Dios, casa de Dios. Aquí entonces, si lo fuéramos a traducir en la primera forma, diría Daniel. La primera forma la tendríamos que traducir como juicio. Dios es juicio. Dios es juicio. Pero en la segunda forma, que sería Daniel, la I, Dani, significa mío,
mi juicio, Dios es mi juicio. Eso entonces es lo que significaría el nombre de Daniel. Dios es mi juicio. No pierda de vista ese significado, porque ya en unos minutos vamos a entrar propiamente al capítulo 1 de Daniel y vamos a encontrar la primera incongruencia, el primer choque que Daniel va a tener cuando llega justamente a Babilonia, cuando le cambian el nombre, porque de Daniel, Dios es mi juicio, le están cambiando a otro nombre y ya lo vamos a observar. Así que Daniel significa literalmente Dios es mi juez o Dios es mi juicio. Puede ser traducido de acuerdo a Génesis capítulo 30, versículo 6, que allí fue donde comenzó a usarse el nombre de Dan. Fue precisamente uno de los hijos de Jacob, ¿se recuerda? Puede ser traducido como Dios es el defensor de mi derecho. Dios es el que defiende mi derecho, por lo que dijo Raquel. Dijo, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Puede ser entonces traducido como Dios es el defensor de mi juicio, Dios es el defensor de mi derecho, Dios es el que establece mi derecho. Hay un detalle bien interesante, y aprovechando que estoy hablando de Daniel, esto se va a dar cuenta usted que Daniel, Dan, una de las tribus, no aparece en el listado de Apocalipsis. Hay varios listados en las Sagradas Escrituras acerca de las 12 tribus. En el primer listado, que es en el libro de Génesis, aparece Dan, pero cuando vamos viendo en la historia el desarrollo y llegamos al libro de Apocalipsis, Dan no aparece entre las tribus de Israel, precisamente por su significado. Dan, juicio. O sea, en el tiempo del establecimiento del reino milenial, esa palabra no va a existir. Dan, juicio. Así que lo dejamos por allí para que estemos pendientes cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Sigamos. Quiero revisar ahora, y ya vamos a entrar en materia, el aspecto profético de Daniel y sus compañeros. Le voy a pedir ahora que vayamos a Isaías. No me pierda el libro de Daniel porque vamos a regresar, pero entre tanto nos trasladamos al libro de Isaías en el capítulo 39. Isaías capítulo 39, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el verso 7, para que usted vea que Daniel, uno no solamente se puede remitir al libro, porque hay cierto bagaje en otros libros que nos van a ayudar a entender cuál era la situación que se estaba viviendo, o cuál era la condición en la cual vivieron Daniel y sus compañeros. Cuando llegamos a Isaías capítulo 39, versículo 3 hasta el versículo 7, leemos: entonces Isaías profeta vino al rey Ezequías. Quiero leer desde el versículo 1 para que lo podamos entender más bien. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Se holgó con ellos Ezequías y les enseñó, note lo que sigue, les enseñó la casa de su tesoro, plata y oro, especierías y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. Entonces Isaías profeta, y ahí entramos ya en el texto, vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa
cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Mire qué imprudencia la de Ezequías. Sigue a continuación, versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Si acostumbra a subrayar su Biblia, le voy a agradecer que subraye esa frase. Y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es una parte de la historia que cuando se estudia Daniel no se considera. Pero muchos años atrás, recuérdese que Isaías ya no estaba vivo cuando aconteció la transportación a Babilonia. Pasaron muchos años y se cumplió esta palabra. Ahora volvamos a Daniel. Volvamos a Daniel y leemos en el capítulo 1, versículo 7. Dice, versículo 7: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y esto es algo, hermano, que no se considera, que Daniel y sus compañeros, en ellos recayó una profecía que Isaías dio. Y según Isaías, ¿qué eran? ¿En qué se constituyeron? Eunucos. Eunucos. ¿Okay? Eso es una parte que no se considera, hermanos. Empecemos entonces a ver el aspecto profético de Daniel. ¿Okay? Porque había pesado sobre del pueblo, sobre de quienes iban a ser llevados, pues esa palabra profética que había Isaías dado. Así es que, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos a Daniel, tenemos a Ananías, a Misael y a Azarías. ¿Y cuál es su condición? Eunuco. Por eso es que usted no va a encontrar descendencia de ellos. Por eso es que Daniel llega hasta allí y no hay descendencia de ellos, precisamente porque los constituyeron en eunucos. Okay. Muy bien. Siempre en el mismo versículo 7, un eunuco en aquel entonces había sido intervenido quirúrgicamente sus partes genitales. ¿Ya? Eso era un eunuco. Es guardar el harén o estaban como guardas en el harén. Y precisamente pues en el caso de un eunuco tenía dos significados. Uno, y quizás el principal, era para mostrar cómo el rey vencedor rompía la generación de todos los vencidos. O sea, era una forma de mostrar su poderío. Yo rompo tu linaje no va a ser encontrado más. Vamos a hacer un paréntesis en vista de esto, hermanos. Esa es una estrategia satánica. Esa es una estrategia satánica. Romper el linaje, romper la descendencia. Como el rey vencedor pues se imponía sobre del otro de forma tal que desapareciera. Bueno, ¿Y la segunda? Y la segunda era precisamente para que no se emparentaran con el harem, que eran pues las personas que estaban
para el servicio del rey. Esa era la segunda razón. Entonces empecemos a ver que la condición en la que, de entradita, en la condición en la que se encuentra ya Daniel y sus compañeros, es una condición a todas luces, pues ya fuerte. Bueno, sigamos adelante. En el versículo 7 encontramos el nombre de los muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y digo eran muchachos porque no se habían casado, por el término que se utiliza. Yo lo he dicho en otras ocasiones, los nombres están indicando el estado físico en el que ellos se encuentran. Es como, por ejemplo, cuando uno dice los párvulos, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a personas de 30 años? No. Si nosotros decimos un adolescente, ¿se refiere a uno de 20 años? O sea, los términos que nosotros utilizamos están determinando de alguna manera la edad. Pues en la Biblia es lo mismo. La palabra que se utiliza para ellos es mancebo, y da a entender que pues son personas núbiles, es decir, no se han casado, están en el momento tal vez de casarse, pero no se han casado. Así es que estos jóvenes no tenían ninguna familia, y de acuerdo a la profecía de Isaías, nos damos cuenta pues que eran jóvenes que descendían del linaje real. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Muy bien, pues vamos al versículo 6, al versículo 7. Allí está Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces en el versículo 7 dice que le dieron el nombre a Daniel de Belsasar. Como aquí tenemos los compañeros de Daniel, pero el propósito es estudiar a Daniel, me voy a concentrar en el nombre, obviamente, de Daniel. Tenemos a Belsasar, y así es como aparece en nuestras Biblias, Belsasar. Pero en realidad, cuando vamos a los textos originales, lo que vamos a encontrar es Belteshazzar. Cuando vamos a la lengua original, no se escribe Belsasar. Recuérdese que eso ya es una transliteración, ¿ya? Pero en el idioma original lo que se encuentra es Belteshazzar, que dicho sea de paso es una forma ya hebraizada del término caldeo Belashu Usur, y que literalmente significa su vida protege, es decir, Bel protege al rey. Belshazzar, Bel protege al rey. Hagamos un paréntesis aquí. De Daniel, y eso es un buen título para una predicación, de Daniel a Belshazzar. De Dios es mi juicio a Bel protege al rey. Segundo bofetón para Daniel. ¿Por qué razón? Porque él está llevando en su nombre el nombre de Dios. Dios es mi juicio. Y le cambian el nombre a Bel protege al rey. ¿Y quién es Bel? ¿Quién es Bel? Ustedes me van a perdonar, hermanos, la referencia que voy a hacer aquí, pero saben ustedes que en la Biblia hay libros conocidos como apócrifos, particularmente las Biblias utilizadas en Biblias católicas. Aparecen ciertos libros apócrifos. Pues yo acudí a un libro apócrifo, y hay un libro que se llama Bel y el dragón, y allí hace referencia, en el capítulo 1, versículo 3, hace referencia a quién era Bel, y ahí lo describe. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, con el que se gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. ¿Quién era Bel? Un ídolo, el principal de los ídolos de los babilonios.
Entonces, Dios en mi juicio le cambiaron el nombre a Bel, protege al rey. Y esos son elementos dignos de tenerlos en cuenta, porque no solamente lo constituyen en eunuco, sino que le asignan un nombre del principal ídolo de ellos. Era como para acabarlo, pero Daniel propuso en su corazón. ¿Lo ven? O sea, hay una gran enseñanza en todo esto. Ahora, usted va a entender entonces por qué razón Dios de alguna manera honra a Daniel. Porque solo con eso que ya le había pasado, sin mencionar obviamente el que había sido uno de los transportados, de los cautivos. Así que Dios honra a Daniel, y por eso vamos a ver todo lo que Dios hace posteriormente con Daniel. ¿Amén? Así que, hermanos, la serie de situaciones que muchas veces pasan en nuestras vidas tienen o pueden ser transformados de acuerdo a la convicción que nosotros tengamos de quién es Dios para nosotros. Muy bien. Pero no solamente hay una referencia extraoficial, hay referencias bíblicas, y voy a seguir usando otras referencias. Vaya por favor a Isaías capítulo 46, porque hay referencias en la Biblia de quién es Bel. Capítulo 46. Estos pasajes que estoy citando ahora no están en su material, así que es conveniente que los busque y los anote. Mire lo que dice el versículo 1. Versículo 1 dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus simulacros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga, os llevarán cargados de vosotros, carga penosa. Allí entonces está haciendo referencia a Bel, que es un principal ídolo. Hay otro pasaje en Jeremías capítulo 50. Yo estoy tomando tiempo, hermanos, para mostrar esto, porque esto es bien importante para darnos cuenta de cuál es la condición entre la cual Daniel se está enfrentando. Capítulo 50, versículo 2. El versículo 1 nos está hablando de Babilonia, y el versículo 2 dice: denunciad en las gentes y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido. Ahí está la referencia. Bel, entonces podríamos decir que es la potestad característica de Babilonia. Y ese nombre, ¿quién lo llevaba? Daniel. Hay otras referencias adicionales. Mire lo que dice en Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. Y esto nos va a sorprender un poquito por la forma particularmente en que aparece en nuestras Biblias. Y yo le voy a pedir que lo busque, por favor. Jueces capítulo 19, porque en su Biblia no va a aparecer así. Versículo 22. Versículo 22. ¿Lo tiene? En el versículo 22 dice: y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, no aparece así en su Biblia, ¿correcto? ¿Qué dice? Hombres perversos. Pero en el idioma original no dice hombres perversos. En el idioma original, ¿entiende ahora por qué utilizo yo la versión antigua? La versión antigua dice hijos de Belial. Las versiones más revisadas traduce lo que ellos podían haber entendido acerca de Belial, pero en realidad son hijos de Belial. ¿Quién es Bel? Un demonio. Y allí lo traducen como hijos perversos, hombres perversos. Era más que hombres perversos. Hasta cierto punto, si son hijos de Bel, son personas en los cuales demonios se han tomado cierto poder, cierta posición en ellos. Hay otro texto
En Jueces capítulo 20, versículo 13, vuelve a aparecer la expresión 20:13. Dice: entregad pues ahora a aquellos hombres hijos de Belial. Y de nuevo aparece como hombres perversos en las versiones revisadas, pero en la versión antigua aparece como hijos de Belial. ¿Okay? Como Jezabel. Y le voy a decir algo más. ¿Se recuerdan cuando al Señor Jesucristo le dijeron que por el príncipe de Belcebú echaba fuera los demonios? Ahí aparece otra vez Belcebú. Estaban hablando pues de un demonio. Para aquellas personas que creen que en el Antiguo Testamento no aparecen demonios, sí, hermanos, que no se habla literalmente de ellos, pero están presentes como estaban presentes en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Así que tenemos esa referencia hacia Bel y nos damos cuenta pues que era una potestad sumamente poderosa en aquel entonces. Muy bien, quiero pasar al siguiente punto sobre el protocolo profético en los tiempos de Dios. ¿Cómo debemos nosotros de entender el libro de Daniel? Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, vámonos hasta el libro de Romanos ahora. Libro de Romanos. Confío que todos estos textos nos ayuden a entender, hermanos, que lo que estamos planteando no es producto de una doctrina. Nosotros tenemos mucho cuidado aquí a presentar doctrinas. No estamos presentando una doctrina, estamos presentando la palabra, lo que la palabra dice. Que muchas veces cuando una doctrina no necesariamente, hermanos, lamentablemente digo en varios casos, no necesariamente está pegado a la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 11, y leemos desde el verso 11 hasta el verso 25. Un poquito larga el relato, pero yo voy a usar particularmente el verso 25. Versículo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Hablando de Israel. En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celo. Vuelvo a leer el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Subrayen esa pregunta. ¿Han tropezado para que cayesen? Cuando una persona ha tropezado, ahí mismo lo dice. ¿Cuál es su condición? ¿Están caídos? Están caídos. ¿Y de quién está hablando? De Israel, del pueblo de Israel. ¿Ok? Del pueblo de Israel. No me pierda de vista eso. Trasládese ahora hasta el versículo 25. El versículo 25 nos está delimitando qué es lo que estaba comenzando con estos imperios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense cómo lo presenta Pablo, como un misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, y subraya lo que sigue a continuación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo debemos nosotros entender entonces el inicio del levantamiento de Babilonia, por ejemplo? Lo debemos de entender, como lo dice Pablo aquí, allí comienza el tiempo de los gentiles. Ya no es el tiempo de Israel, es el tiempo de los gentiles. ¿Okay? Y todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando ya nuestro Señor Jesucristo estaba para ascender a los cielos, Pedro aprovechó y le dijo: restaurarás el reino a Israel, porque ellos sabían perfectamente que Israel había caído. Ahí lo leímos, había tropezado, no se ha levantado todavía. Y de acuerdo a la palabra de Dios,
quien va a levantar a Israel va a ser la iglesia. ¿Ven? Pero ese es tema aparte. Así es que en el versículo 25, y se pueden subrayar, que comienza con Babilonia, el tiempo de los gentiles. Y no ha llegado todavía la plenitud. Cuando dice la plenitud de los gentiles, se está refiriendo a que no ha terminado ese tiempo, todavía no ha acabado. No ha llegado la plenitud, no ha llevado al clímax, al colmo. Cuando Dios dice, ok, hasta aquí, ahora se le restaura el reino a Israel. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Revisemos otro pasaje. Lucas, capítulo 21, verso 24. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24. Verso 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes, ahí vuelve a aparecer, hasta que el tiempo de la gente sean cumplidos. Allí vuelve a aparecer, subraya esa frase, hasta que el tiempo, los tiempos de la gente, los tiempos de los gentiles sean cumplidos. No se ha cumplido todavía el tiempo de los gentiles, estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Cuando Babilonia lleva cautiva a Judá, a Babilonia. ¿Okay? Revisemos otro pasaje. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versos 8 y 9. Verso 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ahí está, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Le animo a subrayar en el versículo 8, anunciar entre los gentiles, y en el versículo 9, la dispensación del misterio escondido. Esas dos frases te animo a subrayarlas. La primera, repito, en el versículo 8, anunciar entre los gentiles, y en el versículo 9, la dispensación del misterio escondido. Sabemos lo que es dispensación. Dispensación lo hemos interpretado o traducido como una época. Dispensación, la palabra dispensación lo que significa es favorecer, dar. ¿Por qué se le llama un dispensario? Porque allí se dan, ofrece servicios. Eso es el significado de la palabra, etimológicamente hablando. Dispensar es dar. Por eso nosotros estamos en el tiempo, en la dispensación, dice allí, dispensación del misterio. ¿A qué nos está llamando el Señor? A dar, a aclarar, a revelar los misterios escondidos. Amén. Ahora, ustedes no me dejan mentir en este sentido, la iglesia no está haciendo esto. La iglesia no está dispensando los misterios escondidos. No lo están haciendo. O sea, predicamos mensajes hasta cierto punto moralistas, o sea, de moral. O sea, no hemos sido llamados para predicar mensajes de moral, moralistas. Hemos sido llamados a dispensar misterio. Entiéndase, revelación, a dispensar. Y este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que aprovecharlo ampliamente, porque Jesús mismo lo dijo. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. O sea, entre tanto el día dura, a mí me conviene orar, porque viene la noche, dijo él, en que nadie podrá orar. O sea, van a venir noches para los lugares, distintos lugares. Ya en ciertos lugares ya la noche llegó y no se puede dispensar.
precisamente porque no hemos entendido cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. No hemos dispensado los misterios escondidos, no hemos dispensado. Nosotros somos ministros, así nos llama Pablo, somos ministros de un nuevo pacto, y en lugar de dar, nosotros hemos aguantado. Eso fue precisamente el error de los fariseos. Vaya un momentito a Mateo capítulo 23. Vaya un momentito al capítulo 23 de Mateo. Mire qué interesante lo que dice aquí. Mateo capítulo 23. Capítulo 23. Y voy a leer versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Y mire lo que dice a continuación: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Entienden la diferencia? ¿Ya? Ellos conocían, pero ¿qué fue el error de ellos? Que no lo dispensaron, sino que lo retuvieron. Esto es para nosotros nada más. Para los escogidos, cuando llegan los gnósticos, van a utilizar otra expresión y dicen para los iluminados, para nosotros, un grupito. Y la iglesia hemos cometido ese error, porque en lugar de salir, nos hemos encerrado. Los exclusivos, no puede ser eso. O sea, hemos sido llamados para dispensar. Bueno, sigamos. Y en Efesios, pues allí lo vemos claramente, donde dice que la dispensación de los misterios. Muy bien, entonces ya tenemos una primera interpretación de qué es el libro de Daniel, o qué comienza con el libro de Daniel. Estos reinos son el inicio de la época de las naciones gentiles, el tiempo de los gentiles. Pero yo quiero añadirle algo, porque con las naciones gentiles se estableció lo siguiente: se estableció la supremacía de la abominación sobre la tierra. La abominación sobre la tierra. Hay una abominación sobre la tierra completamente. Y esa abominación, que es lo que nosotros decimos, levantando la maldición de la tierra. O sea, eso es lo que nosotros proclamamos en esta casa, que hemos sido llamados para levantar la maldición de la tierra, porque la tierra está llena de abominación. Eso comenzó ¿dónde? Con Babilonia, y lo que le voy a mostrar más adelante le va a sorprender, porque allí comenzó precisamente la abominación. Muy bien, pero vamos a dar otro significado también. Es el inicio de la época de la apostasía. Y se lo voy a ir mostrando. Vamos por favor a Daniel, vamos a regresar a Daniel. Vamos a regresar de nuevo a Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 37. 2, capítulo 37. Dice el versículo 37: tú, oh rey, eres rey de reyes. Y si puede subrayar esa frase, subráyela. Rey de reyes. Y le pregunto, y si usted puede escribir esto allí, ¿quién es rey de reyes? Ustedes contéstenlo allí. Pero allí le dice: tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. ¿Y quién era él? Nabucodonosor. Ahora, trasladémonos al capítulo 4.
capítulo 4 de Daniel. Trasládese al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 22 hasta el 37, leemos lo siguiente: tú mismo eres, oh rey, que creciste, subraya esa frase, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Subraye todo eso. Y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuando está hablando de que te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, no está hablando en términos físicos. No está hablando en términos físicos. Está hablando en términos espirituales. Y ya uno se empieza a preguntar, pero estas descripciones pertenecen a un hombre perverso. Estas descripciones pertenecen a un hombre malvado. Ya nos vamos a dar cuenta, hermanos, quién era en realidad Nabucodonosor. Nos vamos a dar cuenta de eso. Y nos vamos a sorprender. Y sigo leyendo, versículo 36. Versículo 36 dice: en el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fue restituido a mi reino. Y note lo que sigue a continuación: y mayor grandeza me fue añadida. Subráyelo, esas frases tienen que subrayarle. Mayor grandeza me fue añadida. Note lo que dice ahora el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Hermano, Nabucodonosor conoció a Dios. ¿Lo conoció? ¿Quién era Nabucodonosor en realidad? Y nos vamos a sorprender de quién era Nabucodonosor en realidad. Regresamos un poquito al capítulo 4. Regresamos al capítulo 4 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Capítulo 4, versículo 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Sabe lo que significa paz o sea multiplicada? Shalom, como hablaban los hebreos, o como hablan hasta el sol de hoy. Las señales y milagros que el alto Dios en la Biblia. ¿Quién era el personaje? Pequeño quiz. ¿Quién era el personaje que conoció a Dios como el Elión, Dios altísimo? ¿Quién fue? ¿Quién era? Abraham. Abraham fue el que acuñó por instrucción de revelación el término el Elión, Dios altísimo. Y mira cómo lo está llamando aquí. Verso 2: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. O sea, un evangelista. Son palabras de un evangelista. Versículo 3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. ¿Quién escribe esto? ¿Daniel? No, versículo 4 lo dice: yo, Nabucodonosor. Nos estamos dando cuenta de que Nabucodonosor no era un vulgar, no era un patán, no era uno inculto, no era una persona sin letras, como a veces, tal vez una película lo pudiera presentar, como un guerrero con ansia de matar, con deseo de conquistar. Era algo más. Algo más. Ahora, aquí viene ya la sorpresa. Trasládese a Apocalipsis. Aquí viene ya la sorpresa.
En Apocalipsis, capítulo 14, verso 8, encontramos lo siguiente. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Subraye la palabra fornicación. Subraye la palabra fornicación. Siempre en el mismo libro de Apocalipsis. Le voy a dar 2 o 3 nada más, porque hay varias. En el capítulo 18 ahora. Capítulo 16, perdonen. Versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios contra Babilonia? Lo voy a explicar ya en unos minutos. Otro texto, capítulo 17, versículo 5. Y aquí nos vamos a quedar, aunque hay otros pasajes, pero con esto creo que va a ser más que suficiente. Capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones. Y ahí está lo que decía en la sección anterior: y de las abominaciones de la tierra. Subráyeme por favor, o enmarque, como les sea más conveniente, la palabra fornicación y abominación. La pregunta de orden aquí: ¿por qué estamos viendo todo esto? Es decir, ¿por qué estamos siguiendo la palabra fornicación en relación a la palabra Babilonia? Y le voy a explicar lo siguiente. Cuando nos remontamos a los libros proféticos, los libros profetas mayores, profetas menores, nos vamos a dar cuenta que cuando el profeta utiliza la palabra fornicación, lo hace para indicar que un pueblo que conocía a Dios se ha ido en pos de otros dioses. Y esa es la forma o el uso que se le da a la palabra fornicación. Repito, a un pueblo que conoce a Dios y se ha ido en pos de otros dioses. Si entonces en los libros proféticos se utiliza la palabra fornicación para ilustrar cómo un pueblo ha conocido a Dios y se ha ido en pos de otros dioses, ¿por qué entonces se le dice que Babilonia es la madre de las fornicaciones y de las abominaciones? ¿Sabe por qué? Porque Nabucodonosor, quien fue su líder máximo representante, conoció de Dios. No era un cualquiera. Tenía una sensibilidad espiritual de tal forma que él podía entender y recibir mensaje de Dios. Eso no se dice cuando se estudia el libro de Daniel, y obviamente cuando se estudian otros libros como Apocalipsis. Era una persona que tenía una estatura espiritual. Tenía una estatura espiritual. Por eso los pasajes que vimos en Daniel: tú eres rey de reyes, creciste tanto y llegaste hasta el cielo. ¿Ya? Creciste hasta el cielo. ¿Okay? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fornicó
decir, fue en pos de otros dioses. Por eso es que se le llama entonces a Babilonia la madre de las fornicaciones. No comenzó con Israel, comenzó mucho tiempo atrás. No, los tenía guardados. Él pregunta que cogió los utensilios del templo, en realidad, que ya no existía el tabernáculo del templo, y lo llevó, lo metió en las casas de su Dios. Cuando llega Ciro, lo saca y lo devuelven a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, ¿se está entendiendo? ¿Se está entendiendo quién era Nabucodonosor? ¿Qué estamos entonces viendo con este libro? Con el comienzo, el surgimiento de Babilonia, que comenzó un tiempo de apostasía, que hubo reinos y reyes que conocieron de Dios, pero que se desvirtuaron. Y les voy a dar otros ejemplos. Otros ejemplos. Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, versículo 12. Mire qué interesante lo que aparece aquí. Versículo 12 dice: y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, sea hecho prestamente. ¿Encuentran otra similitud con este rey llamado Darío? Darío es del reinado de los medo-persas, los que sucedieron al imperio de Babilonia. Pero observen de nuevo, este rey está reconociendo a Dios. Veamos otro pasaje. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versos 25 al 27. Y aparece otra referencia al rey Darío. Capítulo 6, verso 25. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, observe, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Otra vez, la expresión paz, shalom, o sea multiplicada. De parte mía, ¿quién está escribiendo? Darío. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Ve entonces que tenemos ya dos ejemplos allí de reyes de aquel entonces, los que habían establecido estos imperios: Nabucodonosor, y aquí tenemos a Darío. Y en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3, aparece otro rey. En su debido momento lo vamos a estudiar, porque vamos a estudiar el orden del surgimiento de los imperios. En Esdras
capítulo 1, verso 1 al 3, dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese las palabras de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Observe, ¿ya? Qué convicción. Y esa convicción solamente la puede tener una persona que conoce a Dios. Y sigue diciendo: y me ha mandado, mire qué interesante, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel? Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Tenemos tres ejemplos entonces. Tenemos entonces a Nabucodonosor, tenemos a Darío, tenemos a Ciro, y cada uno de estos pertenecían a naciones diferentes, pero cada uno de ellos reconoce a Dios. Y el reconocimiento de Dios va más allá que decir: sí, yo sé que hay un Dios en los cielos, porque ellos lo están llamando hasta por su nombre. Hay un reconocimiento, hay un sometimiento de alguna forma al señorío de Cristo, de Jehová Dios de los ejércitos. Y otros textos adicionales, esto entiendo que es importante, ese ya lo leímos anteriormente, pero miren lo que dice en Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Los he corrido por varios libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que veamos pues que todo esto es una unidad. Capítulo 44 de Isaías, en el versículo 28. Mire qué interesante lo que se lee en este versículo. Dice de Ciro, y aquí es Dios hablando, dice de Ciro: es mi pastor. Está llamando a un rey, vamos a decirlo para identificarlo, a un rey pagano. Lo está llamando: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 45, mire lo que dice en el versículo 1: así dice Jehová a su ungido. Wow, esa es la gota que colmó el vaso. No solamente pastor, sino que lo está llamando ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, ¿qué es lo que está comenzando con el surgimiento de estos reinados? Está comenzando el tiempo de los gentiles, pero está dando comienzo también al tiempo de la apostasía, porque fueron hombres que conocieron a Dios, pero que fornicaron, es decir, se fueron en pos de otros dioses. Ese es el tiempo que está comenzando. Entonces, ¿por qué estamos estudiando el libro de Daniel? Porque aquí está comenzando una etapa que no ha terminado todavía. Hay una etapa que no ha terminado. Estamos viviendo dentro de esa etapa hasta que el reino le sea devuelto a Israel, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no después. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo le va a ser devuelto el reino a Israel, pero será por poco tiempo. Y de todo esto, hermanos, los principios que vamos a encontrar aquí nos van a ayudar a proyectarnos para el tiempo futuro y entender
lo que ya ha comenzado, es decir, el comienzo del final, porque ya estamos en el final, el comienzo del final. Todo eso está aconteciendo en este tiempo. Y dentro de este tiempo nosotros estamos obrando, dentro de este tiempo nosotros estamos trabajando. ¿Okay? Así es que estamos viviendo en un tiempo de abominación, porque cada una de estas naciones ha establecido, ha ensuciado la tierra. Ha ensuciado la tierra. Y un tiempo de apostasía. ¿Amén? ¿Hasta cuándo va a durar este tiempo? Eso es lo que vamos a ir descubriendo en las próximas clases, en las próximas enseñanzas. ¿Qué es? ¿Cuándo es que va a terminar este tiempo? Porque el libro de Daniel establece como ciertos límites, ciertos parámetros para indicarnos hasta cuándo va a llegar este tiempo. Bueno, esto es en cuanto al material que teníamos para esta clase. El tema ha sido la trascendencia del libro, la importancia del libro, para que nosotros entendamos qué es lo que está aconteciendo con el libro de Daniel. Preguntas, dudas con respecto a lo que hemos visto. Preguntas, dudas. No, es Nabucodonosor. Él pregunta si él fue o fue la nación entera. Él fue, porque recuérdese que, como lo vimos en algunos pasajes, el pueblo hacía lo que el rey decía. Y entonces el rey decía, van a adorar a Jehová Dios, y todo el mundo se tenía que postrar ante él. Pero ellos, cuando cambiaron, que era como en el caso del pueblo de Israel, cuando ellos levantaban altares, pues entonces todos iban en pos de lo que el rey había establecido. ¿Amén? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, con esto concluimos la clase de hoy. A ver. Ok, no fue un estado de locura, fue sencillamente de que el espíritu humano fue sacado de él. El espíritu humano fue sacado de él y por eso se fue convertido en animal, en una bestia. O sea, no era un estado de locura que andó por allá, no, fue el espíritu humano. Y eso nos está diciendo mucho, hermanos. Eso nos está diciendo los niveles de sensibilidad espiritual que este hombre tenía. Porque ¿quién único en el Nuevo Testamento fue arrebatado al tercer cielo? ¿Quién? Pablo, ningún otro. Por eso es que Pedro dice, hablando de Pablo, que tenía una revelación que para muchos era difícil de entender. O sea, ¿qué misterios de los que no se escribió nada conoció Nabucodonosor? No lo dice. ¿Por qué a Nabucodonosor Dios le dio un sueño? Antes que a Daniel, pregúntese en eso. ¿Por qué se lo dio a Nabucodonosor antes que a Daniel? O sea, eso quiere decir que Nabucodonosor tenía altos niveles de sensibilidad espiritual. Altos niveles de sensibilidad espiritual. Que hoy por hoy, hermano, pudiera ser que no lo existiera. Porque las declaraciones que Nabucodonosor hace, o sea, son declaraciones de una persona que como dice uno de los relatos que vimos, que ha llegado hasta el cielo. O sea, grandes niveles. Pero ahora es importante, fíjese bien, déjeme hacer una salvedad aquí para las próximas clases. Es importante que tengamos, yo creo que esto ya no se puede grabar, es importante que entendamos esto.